Alicia Corona Mendoza, soy la coordinadora del Instituto Metropolitano de la Mujer ante el municipio de Chacao. Nosotros como institución estamos desde el año 2009 con esta responsabilidad tenemos sede, la sede principal está en Catedral, en el edificio Guardia España. Tenemos como en cada uno de los municipios tenemos sede, en su gran mayoría son por alianzas hechas con diferentes instituciones municipales. En el municipio El Hatillo estamos en el ambulatorio Jesús de Yesu, en alianza con la alcaldía de El Hatillo. Municipio Garuta, bienvenidos a todos los tenemos sede en el Polideportivo Rafael Vidal, con la alianza hecha con la alcaldía de Garuta. En el municipio Sucre tenemos alianza con Gobernación del Llano, teniendo sede tanto en la Casa del Pueblo de Petare como en la Casa del Pueblo Leoncio Martínez. En el municipio de Chacao tenemos alianza con Gobernación del Miranda y con la alcaldía de Chacao. Funcionamos tanto en la Casa del Pueblo de Chacao como en la sede de justicia municipal, Plaza Indio Piso 1. Allí está nuestra defensora y psicóloga. Y en Casa del Pueblo de Chacao dictamos talleres sobre todo de capacitación del trabajo y también de formación de las mujeres de las diferentes comunidades. No nos centramos solamente a las mujeres del municipio de Chacao. Allí, orgullosamente puedo decir que recibimos mujeres que vienen de Guarena, Cuartilla, de los valles, de Charallave. Nos llegan mujeres para formación, pasando por Sucre. Hemos tenido mujeres de Baruta, de Latillo, del municipio Libertador, de varias de su parroquia. Ahí las recibimos todos los miércoles y viernes. Tenemos en cada uno de nuestros municipios la coordinadora, promotora, defensora y psicóloga o psicóloga picado por la mitad por medio. Sí, exacto, lo tenemos en varios. Por favor, si puedes, ¿qué anotas? Adicionalmente, bueno, el día de hoy vamos a tener dos ponentes. Para mí son unas ponentes estrellas, no porque esté Ana María presente. Ana María es magíster en estudios de la mujer, tiene una gran formación dentro del instituto. Compartimos el amor por lo que hacemos. Trabajadora social también. Ella nos va a dar la parte del género, derechos humanos de las mujeres, y la segunda parte va a ser con la ponencia de la doctora Gisela Morado. Ella es nuestra defensora delegada, quien inicialmente dentro de la institución fue la coordinadora en el municipio de Garuta. Me imagino que de allá la conocí. Tenemos también a nuestra promotora, que es Chacao, Iván Jiménez, que por motivos ajenos a su voluntad no ha llegado. No lo voy a hacer más largo. Ana María, esta sesión de trabajo, la idea es que aquí no hay ni caraquistas, ni boleros, ni tribunales. Aquí no venimos a defender posturas de género. Aquí los hombres no son malos y las mujeres son buenas. ¿Okay? ¿Por qué es importante esta formación de género para todas las personas que trabajan en los equipos de policía municipal? Bueno, simplemente porque esto es un nuevo idioma. Y este idioma lo estableció la Constitución Nacional de Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque para ustedes entender un problema tan grave como la violencia contra la mujer, necesariamente tienen que entender y hablar el lenguaje de género. Si ustedes no tienen conceptos de género, no van a entender esta realidad. Es como tratar de describir una situación con un idioma que no es materno. Tratar de responder un examen cualquiera en inglés.
y ustedes no saben de inglés, ni siquiera cómo se sabe. Por eso es importante la formación de género, pero que no se quede con lo que yo aquí le voy a dar. Yo le voy a dar pildorita. Esto es algo así como un buffet, donde de cada tema de género, porque es muy amplio, yo les voy a dar algunos tips para que ustedes sigan buscando información. ¿Quiénes se han leído el preámbulo de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Levanten la manito. Honestamente. Bueno, muchachitas y muchachitas, lo primero que vamos a hacer es, porque me imagino que tienen la ley, ¿verdad? Sí. Qué mala costumbre esa que nos saltamos la introducción de todos los trabajos y nos metemos de lleno con el articulado. Para poder entender el espíritu de esa ley, tenemos que leer su preámbulo, que es donde explica todo, desde Olimpia de Guch hasta lo que estamos viendo en la actualidad. Como esto es un nuevo idioma, tenemos que empezar por el abecedario. Entonces, por eso es que yo los voy a ir llevando, bueno, vamos a ir saltando etapas históricas porque ese es mi enfoque. ¿Okay? Yo no les puedo a ustedes hablar de un problema que tiene 7.000 años sin tratar de darles por lo menos sacar mira, ¿qué pasó esto? Aquí pasó lo otro. ¿Okay? No, ya entré un paso, gracias. Ya cometí la carga de agua. Entonces, bueno, me va a disculpar un poco lo nasal y las tosederas, pero bueno, aquí estamos porque no podemos dejarlo guindado. Playa, pasa la lámina, por favor. La importancia de esta perspectiva que llaman de igualdad de género, porque género no es mujer. Voy a empezar por ahí. Género no es mujer, género es hombre y mujer. ¿Por qué yo hablo de violencia contra la mujer? Porque hablar de violencia de género es un término muy neutro, ambiguo, muy del gusto de las organizaciones internacionales, tipo PNUD, mujer y todo lo demás, porque no le pisan el callo a nadie. ¿Okay? Hablar de violencia de género es ¿quién fue la víctima? No aparece definido. ¿Por qué el motivo de la violencia? Tampoco. ¿Y quién fue el agresor? Menos aún. O sea, es una cosa que él no es. Por eso hay muchos grupos feministas que están hablando últimamente de violencia machista, porque ahí sí se sabe quién es el sexo de la víctima, que es la mujer, el motivo de la violencia, que es el sexismo, y quién es el sexo del agresor, que es un hombre. Cuando hablamos de violencia contra mujeres, es violencia hombre-mujer. ¿Por qué no es violencia de género mujer-mujer? Eso habría que interpretarlo el Tribunal Supremo de Justicia, porque efectivamente entre estas relaciones de la sexodiversidad también hay roles de género. Pero como eso es camisa de 11 varas y no es tema de nosotros en este momento, estamos en el entendido de que esa es una realidad que existe, pero que todavía no le han hecho ni siquiera una ley propia. Están en eso. Por eso es todas estas discusiones del matrimonio igualitario y los derechos que esas personas tienen, que no los podemos negar. La intención nuestra es descubrir, visualizar y comprender que todas las relaciones de poder, es decir, el dominio y la subordinación que determina la desigualdad en todos los órdenes, son relaciones de poder. Y que la idea nuestra es superarlas y transformarlas, porque para tener una sociedad justa, ningún sexo puede tener dominio sobre el otro. Tenemos que respetar nuestras igualdades y nuestras diferencias. ¿Ok? Pásalo, Blanca. ¿Cuál es el fundamento jurídico de esta nueva teoría, de este nuevo postulado, de estos nuevos derechos humanos? La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Fíjense que en el 48, cuando terminó la Guerra Mundial, ante las atrocidades que se vieron, fue una mujer, de paso, la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, feminista, sufragista, la que se estableció como una causa de vida, lograr una carta de derechos humanos común a todos los países, y ella fue quien hizo el lobby, todo el cabildeo, para convencer a todos los países de firmar esa carta. Cosa que logró. La guerra terminó en el 45, la logró en el 48. Pero dentro de estos derechos, de derechos humanos, no estábamos especificadas las mujeres, porque es que tenemos diferencias que no están cubiertas en esa carta.
Por eso las discusiones entre los países siguieron y al final se logró la CEDAW por ahí con 1993, 48, 93. ¿Por qué? Bueno, porque las sociedades se han verificado tomando lo masculino como referente universal, hasta en el hablar. Las mujeres somos el 50% de la población y en algunos países un poquito más como bien. Sus necesidades particulares no son tomadas en cuenta para el diseño de políticas públicas, resultando ser discriminadas por ser mujeres. ¿Okay? Y nuestras necesidades no atendidas. Fíjense que la brecha salarial está en 30%, es decir, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es 30%, teniendo incluso la misma formación profesional. A las mujeres se les exigen más requisitos para poder ingresar a un puesto de trabajo, cosa que no lo hacen con los hombres. Fíjense, por lo menos en el caso de la presidencia de la República, ¿quién le ha preguntado al señor Enrique Capriles si tiene, qué tiene él para ser presidente? ¿Le han preguntado, le han pedido el currículum? No, es hombre y punto, tiene derecho a aspirar a la presidencia. Pero ¿qué pasó con María Corina Machado? Venezuela no está preparada, una mujer. O sea, siempre se ponen como más barreras. Eso por poner apenas un ejemplo que todos y todas conocemos. Pero cuando vamos a entrar en un puesto de trabajo, por lo menos en el caso de las policías, ¿cuánto le costó a las primeras mujeres que trataron de entrar a esos puestos? ¿Qué barreras les pusieron? Y luego que zancadilla, porque después que estaban adentro les ponían zancadilla. Aquí han salido cuentos buenísimos de una que trató de ingresar, estuvo en el primer grupo de la que trató de ingresar unos cuerpos especiales, no sé, ustedes tienen comando. Y ella, cuando ella habló en presencia de varios de sus compañeros, los compañeros no podían creerlo, porque no lo habían percibido como tal, que esas cosas que ellas habían experimentado eran barreras, como por ejemplo el baño sin divisiones para hombres y mujeres. Eso no es igualdad, promiscuidad. Otro ejemplo, los chalecos antibalas sin pecho. ¿Cómo quedan los pechos de las mujeres cuando se ponen un chaleco antibalas? Ajá, las boobies apretadas. Eso es como si a ellos les pusiéramos un pantalón de mujer, que queda su mejor amigo como un torero. Es eso. Entonces, bueno, para que entendamos que el mundo somos igualmente valiosos como seres humanos, pero tenemos diferencias. Y estas son las diferencias que hay que tomar en cuenta para que haya justicia en la sociedad. Fíjense, estos términos se parecen, pero no son iguales. Los hemos escuchado muchísimo, igualdad y equidad. La igualdad es la inexistencia de diferencias basadas en el sexo y el acceso en igualdad de oportunidades a todos sus derechos. Es decir, que si una mujer decide ser capitana de un barco pesquero o de un transatlántico, no le pueden negar su derecho simplemente por decir que es una mujer. Pero eso es una de las áreas donde todavía es muy cerrado el acceso a las mujeres, la parte de los pescadores, todo lo que flota en el mar, es cerrado a las mujeres. Una capitana de barco casi que sale en las noticias del mundo porque, mira, hay una, sí, pero esa es una. A partir de ella no es que todas tienen derechos, es simplemente una excepción. Y en el caso de los pescadores, yo no entiendo qué les pasa a ellos, cuál es la idea. Yo no sé cómo se enteran los peces que en el barco hay una mujer. ¿Por qué quedamos mala suerte? Ese es el argumento de ellos, no hay pesca. O sea, ¿cómo se entera? ¿Cómo huelen los pescados, que los peces? Que hay una mujer en el barco para no dejarse agarrar, no sé. Pero fíjense cómo son las cosas. ¿En base a qué nos han discriminado históricamente? ¿Qué es la equidad? Este es un término que operativiza la igualdad, porque es la estrategia para lograr la igualdad de género y supone la adopción de medidas positivas que compensen desventajas de un género frente al otro. Fíjense la importancia del lenguaje. Hay abogados que utilizan la palabra discriminación positiva. En mi opinión, no es correcto, porque la palabra discriminación tiene una connotación negativa que no la supera con el calificativo de positivo. ¿Por qué le hablamos de medidas positivas? Porque hacer rampas en un edificio para que un discapacitado pase, o establecer medidas que reduzcan la resistencia machista a que las mujeres puedan entrar
en cualquier ámbito donde ellas puedan trabajar, no se puede tomar como negativo. En consecuencia hay que denominarlas como la que lo es correctamente. Medidas de acción positiva. Y eso es la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Bueno, simplemente nacemos en Venezuela, hablamos español, desayunamos arepas cuando hay harina pan. Aquí esa es nuestra normalidad. Si hubiésemos nacido en Francia, hablamos francés y comemos preferiblemente en la mañana, ¿cierto? Si nacemos en una sociedad machista, y todas las sociedades son machistas, sexistas, obvio que seremos educados de esa forma. ¿Okay? Todos desde pequeñitos recibimos ese tipo de formación, que en algún momento de la vida y que de acuerdo a la familia, la intensidad de esa educación machista sea mayor o menor, esas son las diferencias que hay entre nosotros y nosotros. Cuando nosotros llegamos a la etapa adulta y empezamos a cuestionar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, a mí no me gusta como mi papá trata a mi mamá, porque le grita. En cambio yo veo a los padres de mi amiga que se tratan bien. Eso es algo también que yo puedo agregar a mí, digamos, mi cajita de valores y empezar a practicar una forma diferente de relacionarme con la persona que yo digo amar. Por eso es que todos somos machistas, pero y para poder practicar y creer en la igualdad, tenemos que tomar una decisión, pero una decisión pensada, consciente, que es la que nos va a permitir a nosotros reconocer las discriminaciones y luchar contra ellas desde nosotros mismos. ¿Okay? Desde el lenguaje, desde la manera como educamos a los niños, desde la manera como tratamos a nuestra pareja. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta. Bueno, ¿y por qué yo le voy a empezar a jugar el celular? A cuenta de que yo le voy a revisar la cartera para verificar qué tiene. Porque en esta sociedad nos consideramos con el derecho a andar vigilando a la pareja. Como si esa persona nos pertenece, es un color, es una cartera, esa es mía, yo la llevo. Y resulta ser que no, es una persona que tiene su propio criterio y tiene derecho a tomar una decisión. En un momento decidió por nosotros, pero en otro momento, chao, no me gustas más. Y hay que respetar eso. Otra cosa que tenemos que entender es que cuando hablamos de violencia, no estamos hablando de violencia solamente de la violencia que se da en la pareja, sino de la violencia que hay en la sociedad, que es estructural. Fíjense esta imagen. Esto es igualdad, pero y esto es equidad. En este caso, estos tres niños tienen diferentes tamaños y les dan las tres mismas cajitas. Pero aquí, este niño no necesita caja para poder ver el juego, este necesita apenas una y el más pequeño necesita dos. Eso es lo que dice por ahí Marx, de a cada quien según su necesidad. Eso es la equidad. Pásalo, grande. Bueno, somos diferentes en el aspecto, pero en el mismo valor. ¿Qué es sexo y es género? Muchas planillas no lo confunden. Te preguntan cuál es tu género y si ustedes tienen delante de ustedes a un hombre que diga que su género es transexual, ¿cómo ponen esa planilla? El sexo es lo que nos define biológicamente como macho y hembra de la especie humana. Es aleatorio. Aunque usted lo haga en Mercurio retrógrado, con la luna en menguante, parado, no, o sea, eso es aleatorio. El azar es el que se encarga de eso. Lo que ha hecho la fertilización in vitro es que fertilizan bastante y bueno, empiezan a ver saber cuál pega. Pero no le pueden garantizar que va a venir un varón o una hembra. Es congénito porque nace con nosotros, hasta el momento es inmodificable. Pero fíjense que este nuevo descubrimiento del ADN ha permitido incluso modificar cromosomas para eliminar taras genéticas. Algún día probablemente logrará modificar esto. Es determinado, todos los hombres tienen un pene y mamas atrofiadas y las mujeres tenemos dos mamas muy bonitamente desarrolladas con una vagina. Desde las cavernícolas para acá.